Buen día a todos y a todas. Les agradezco su presencia aquí. También, disculpas tal vez porque demoramos un poco, pero el tránsito estaba imposible y además nuestros colaboradores me habían dicho que estaban entrando todos ustedes con los equipos y por lo tanto debíamos darle prioridad al ingreso de ustedes y a que pudieran tomar sus lugares. Bien, agradecerles por su presencia y su interés en lo que está sucediendo en la Argentina a pocos días de la elección del 22 de octubre, en un marco económico y social complejo, con una inflación que no se puede controlar, con un endeudamiento vertiginoso, con una desocupación creciente, con pérdida del poder adquisitivo de los salarios, con un tarifazo en marcha a tambor batiente y con otro en ciernes para después del 22. Pero para no seguir explayándome sobre eso, me voy a remitir a las declaraciones de quien fuera ministro de Economía de la República Argentina en 2 oportunidades, en una interesantísima entrevista publicada por el medio escrito español El País, en el cual quien fuera ministro de Economía durante los 90 y también en la última etapa de la alianza con el Corralito y la explosión del 2001, ha referido que lo que está sucediendo en la Argentina es las políticas que él llevaba adelante y menciona inclusive que varios de los actuales funcionarios eran funcionarios suyos jóvenes. Bueno, tal vez el que más recordemos es el actual presidente del Banco Central, quien fuera su tercer funcionario en escala luego en su gobierno de la Alianza, con lo cual me parece que las manifestaciones de quien fuera 2 veces ministro de la Argentina, identificando la política actual con las que llevara oportunamente a cabo adelante y que tanto desastre provocaron en la Argentina, me exime de mayores comentarios. Pero también hace semanas que Unión Ciudadana, nuestros candidatos y yo misma inclusive, venimos denunciando también un grave deterioro de la calidad democrática de nuestra Argentina. Un deterioro que no es descuido, no es dejadez o desidia institucional. Es un deterioro que es una consecuencia de una política deliberada de debilitamiento y en algunos casos destrucción de algunas garantías básicas del Estado de Derecho. Esta política está dirigida, avalada o al menos autorizada por el mismo presidente de la República Argentina, el señor Mauricio Macri. Y creo que tiene como objetivo un uso legítimo de los recursos y poderes del Estado, una política dirigida a consolidar un poder político extraordinario, partidario, con una concentración de poder inédita y, por cierto, peligrosa para nuestra democracia. Algunos hechos lo marcan muy claramente. El deterioro de las garantías electorales, por ejemplo. Ayer aquí mismo los apoderados de Unidad Ciudadana, acompañados por candidatos de Unidad Ciudadana, llamaron también una conferencia de prensa para manifestar nuestra preocupación con un triunfo que no era tal. Casi me atrevería a decir, tomándole el pelo a la ciudadanía. No quiero ni imaginar si una cosa así hubiera sucedido durante nuestra gestión como gobierno, en donde garantizamos sin un solo problema, ni durante el acto electoral, ni durante
el escrutinio, 3 elecciones parlamentarias nacionales y 3 elecciones presidenciales, dándole garantías a los ciudadanos de su voto, a los candidatos de sus derechos y a la democracia, en definitiva, de que está vigente. Además de este deterioro de las garantías electorales, hay también un evidente deterioro de las libertades públicas. Personas que pierden su libertad, son privadas de su libertad, porque escriben un tuit o porque estaban cerca de una marcha o de una concentración. Y en los últimos días hemos visto también personas que son privadas de su libertad por besarse en una estación de trenes. Hay un creciente temor en la ciudadanía que no solamente se vincula a estas cuestiones, sino también, y uno lo puede percibir cuando recorre las localidades, los barrios. Siempre digo que es grave y peligroso que a los organismos de seguridad o a ciertos organismos le tengan miedo a la sociedad y no le tengan miedo a los delincuentes. El deterioro también de las garantías jurídicas a la oposición política, el caso de Milagro Sala, presa política en la Argentina, es también un caso ya más que evidente porque además tenemos organismos internacionales reclamando por ella. Y también un silencio parte del Estado Nacional respecto de las situaciones claramente violatorias de los fallos que ha tomado la Comisión Interamericana de Derecho en este sentido. También el deterioro de la intimidad y de la protección de los datos personales, simbolizada a pocos días de las elecciones con un DNU del presidente donde se remite a la jefatura de gabinete todo el manejo de lo que podríamos denominar la Big Data de los argentinos, sus celulares. Se produce esta concentración en el Estado de la intimidad y de los datos personales que remite a un control del Estado por parte de la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas propio de regímenes que, bueno, que la realidad del mundo tiró abajo. No puedo dejar de recordar esa magnífica película, y discúlpenme la digresión, ya saben que soy cinéfila, de la vida de los otros. Ahora, claro, como la tecnología ha adelantado, ya no es necesario colocar micrófonos adentro de las casas. Basta con tener el celular, los datos, y entonces, de esta manera, poder determinar qué es lo que hace no solamente un dirigente político de la oposición, sino todos y cada uno de los ciudadanos, y también muchas veces utilizar esta valiosísima información en términos de eso, de economía, porque es información que vale para empresas, para gustos, para publicidades, para consumos. El ataque también sistemático a las organizaciones sociales y sindicales en la búsqueda de su criminalización y estigmatización. Creo que los ejemplos huelgan, y no estamos hablando precisamente de personajes nefastos, sino, por ejemplo, lo que le tocó al gremio de canillitas, que fue intervenido y que finalmente luego se restituyó. Pero, en definitiva, todo esto va sentando precedentes en la sociedad y fundamentalmente va generando temores en las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, sin duda. Es insoslayable también señalar el deterioro de la seguridad ciudadana, simbolizada en el caso de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado, un joven tatuador que desapareció luego de un operativo ordenado por un juez y llevado a cabo por una fuerza de seguridad, en este caso la Gendarmería Nacional, sin tener aún noticias. Y tal vez
Lo grave es la reacción del Estado y sus distintos organismos frente a un hecho de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque supongamos que, como ha dicho Naciones Unidas, no quien habla, sino Naciones Unidas, debe investigarse la Gendarmería porque es ella la que aparece como directamente vinculada al caso. Aún suponiendo esta responsabilidad, el tema es cómo reaccionan ministros, secretario, presidente, frente a un hecho de esta naturaleza. Esto es aún más grave porque la violación de derechos por parte de una fuerza o de cualquier otra, el reconocimiento de listas negras, de que el presidente tiene un listado negro de 500 y pico de personas y que él interpreta que si esas personas no estuvieran en la Argentina, las mandaran en un cohete a la Luna, se acabarían los problemas en la Argentina. Sé que debo encabezar esa lista. Tengo la certeza absoluta. También tengo la certeza absoluta de que si me meten en un cohete para mandarme a la Luna, suponiendo que la misión tuviera éxito con el cohete, me moriría, porque en la Luna no hay vida. Con lo cual no me resta más que pensar que se trata de un eufemismo, los que tendrían o los tendríamos que desaparecer en la Argentina para que la Argentina no tuviera problemas. La verdad que yo encontré esas listas negras que sinceramente no me interesa conocer. Creo tener la certeza de algunos nombres, no de todos, por supuesto. Pero contra esa lista me gustaría también conocer la lista de los que blanquearon, por ejemplo, con el decreto presidencial, los familiares de funcionarios del propio presidente que blanquearon violando la ley de blanqueo sancionada por el Congreso que prohibía esto. O tal vez, bueno, las listas de los supermercados, las listas de los despedidos, en fin, tantas listas por las que preocuparse un presidente. Pero, sinceramente, es algo nunca visto, que me remite a épocas, y no voy a decir de la dictadura, no. Como tengo bastantes años, me remite a otros gobiernos democráticos también, donde había listas, donde gente se tuvo que ir del país y donde quien aparecía en una lista tenía fuertes probabilidades de no aparecer más o de que le pasara algo muy feo con su vida. Pero la verdad que ayer, este lunes, ayer se ha conocido un grado más, han cruzado todos los límites democráticos en el día de ayer, porque en plena campaña electoral y casi como inaugurando la campaña, es de público y notorio que el oficialismo considera que lo importante son los últimos 14 días de campaña. Bueno, el primer acto de campaña fue ayer, donde junto con otras 13 personas, el juez Bonadío nos llama a indagatoria en pleno proceso electoral sobre un hecho que no es judiciable y, lo que es peor aún, sobre un hecho en el cual él tuvo participación como juez y vaya a saber como qué otra cosa más, y en el cual fuera apartado por encubrimiento de ese hecho. El requerimiento judicial es un texto, bueno, que vulnera todas las garantías constitucionales. Uno no sabe por qué ha sido citado. Una de las garantías constitucionales es que uno puede ser citado a juicio, pero debe ser a indagatoria, pero se le debe aclarar por qué delito se lo cita para poder ejercer su derecho de defensa. Y en este sentido quiero decirles que he reiterado muchísimas veces que como ciudadana y expresidenta quiero tener los mismos derechos y deberes que cualquier persona frente a cualquier causa o requerimiento judicial, los mismos, pero ni más ni menos.
Pero no puedo soslayar, como dirigente de la fuerza política que más ha sido votada en la provincia de Buenos Aires, como candidata a esa lista opositora, como dirigente política, realmente considero inaceptable esta judicialización, este cronograma judicial en paralelo con el cronograma electoral nunca visto. Creo que, bueno, ya basta, hay que levantar la voz y hay que denunciar la persecución, el acoso y el deterioro ya grave de nuestra calidad democrática. Hacemos responsable al juez cuando todos los índices inflacionarios vuelven a volar, y no hace falta tampoco publicar ni ir a requerir ninguna publicación, basta con ir a un supermercado, basta con entrar a una farmacia, basta con recorrer la calle para saber lo que han aumentado los precios, o abrir con temor el sobre de Edenor, de Edesur, casi como si fuera un sobre explosivo, porque cuando uno abre el sobre de Edenor o de Edesur o el de gas, es casi un sobre explosivo con aumentos que han superado el 1000% largamente, y no son percepciones subjetivas, claramente, porque esas facturas no se pagan con percepciones ni sensaciones. Esas facturas cada usuaria va a tener que pagarlas con dinero contante y sonante. Creo que se está sometiendo, y hacemos responsable de ello también al presidente Macri, de someter a la democracia argentina a un estado de shock, con el ánimo de intimidar la capacidad de control y vigilancia que también tiene que tener esa democracia. Hacemos responsable también de judicializar la vida política, de pretender intimidar nuestras candidaturas y a nuestros votantes, a nuestros electores. Hacemos responsable también al presidente Macri de jugar sucio, porque esto es vulnerar los derechos de millones y millones de personas. Nunca se vieron situaciones como las que estamos viviendo en la República Argentina, no al menos en democracia. Y hacemos responsable al presidente Macri de obscenidad política al permitir que el juez más desprestigiado de la Argentina pretenda manipular el proceso electoral, creando un clima de persecución política intolerable e inaceptable. A continuación, y para terminar con esta mi intervención, vamos a proyectar un pequeño video de 6 minutos que vamos a subir a YouTube, que tiene subtitulado en español y que para la prensa extranjera también tendrá subtitulado en inglés, y que de allí lo podrán tomar. Este que van a ver es el juez Bonadío, y esto es en realidad lo que pretende. Gracias. Una vez más, la utilización del atentado a la AMIA con fines políticos. El 18 de julio de 1994, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, se produce el atentado a la AMIA en la ciudad de Buenos Aires. El saldo, 85 muertos y 300 heridos. 23 años después, el juez Claudio Bonadío, como parte de la persecución política, mediática y judicial impulsada por el presidente Macri, acusa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y a otros funcionarios por traición a la patria y encubrimiento por la firma del memorándum con el país acusado, Irán. ¿Dónde estaba el acusador y los acusados el día del atentado? Cristina Fernández de Kirchner era diputada provincial en Santa Cruz. Héctor Timerman, un periodista que vivía en el exterior. Claudio Bonadío era el subsecretario de Asuntos Legales del gobierno de Carlos Menem y respondía a Carlos Corach. Algunos días antes cambió de oficina. Lo nombraron juez federal en Comodoro Pi. Junto a Menem y Corach serían denunciados años después por encubrimiento de la investigación del atentado.
Un año y medio después del atentado, Cristina Fernández de Kirchner asume como senadora nacional y en 1996 integra la Comisión de Seguimiento del caso. En el año 2001, denuncia desde esa comisión las irregularidades en la investigación a cargo del juez Galeano, acusado de pagar $400.000 al falso testigo Carlos Tejeldín para desviar la investigación. Actualmente se está desarrollando el verdadero juicio por encubrimiento, con nula cobertura mediática e intencionalmente tapado por las actuales denuncias del juez Bonadío, en el cual se encuentran imputados Carlos Menem, Fino Palacios, Hugo Anzorregui, Juan José Galeano, Rubén Beraja y Carlos Tejeldín, entre otros. Galeano comparte orígenes con Bonadío. Llegaron a Comodoro Pi de la mano de la tristemente célebre servilleta de Corach. Caballo dijo que no la tenía, pero nosotros la conseguimos. ¿Se ve el nombre de los jueces ahí? ¿Eh? Están prolijitos, ¿no? Se ve que lo escribió con tiempo. Pero algo más que el origen los mantendría vinculados. Bonadío fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por no querer investigar a Menem, Corach, El Fino Palacios y Juan José Galeano por el encubrimiento a la AMIA. En 2005 le quitaron la causa AMIA por ser juez y sospechoso al mismo tiempo. Unos años después, en 2010, sería denunciado por el fiscal Alberto Nisman por integrar una asociación ilícita junto al Fino Palacios y Carlos Corach para apartarlo de la investigación de la AMIA. Este es el juez que ahora impulsa la denuncia del fiscal Nisman. ¿Pero qué dice esa denuncia? La hipótesis de la denuncia presentada en enero de 2015 sostiene que el Estado argentino firmó un memorándum de entendimiento con Irán aprobado por el Congreso Nacional como parte de un plan de encubrimiento que constituiría el delito de traición a la patria. El supuesto delito tenía dos móviles. A. Hacer caer las notificaciones rojas sobre los acusados iraníes. B. Hacer negocios con Irán. El memorándum no establecía en ninguno de sus puntos la caída de las alertas. El entonces jefe de Interpol, Ronald Noble, dijo: "Lo que dice el fiscal Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos las alertas rojas". La denuncia sostiene que el memorándum es parte de un acuerdo económico. Sin embargo, el saldo del intercambio comercial entre los dos países fue el más bajo en 5 años. No solo son falsos los móviles del delito en la denuncia, faltaba el delito. El memorándum de entendimiento nunca entró en vigencia por la falta de aprobación en el Congreso iraní. ¿Cómo sucedió entonces el intercambio de granos argentinos por petróleo inútil para la Argentina? ¿Cómo se negoció la caída de las alertas rojas que Interpol nunca recibió? Simple, esos hechos nunca existieron. Por eso, inmediatamente después de ser presentada, la denuncia fue desestimada por falta de pruebas e inexistencia del delito por 5 de 7 jueces federales. Sin móvil ni delito, presentaron una denuncia sobre un hecho no judiciable: un acuerdo entre países, como hicieron apenas meses después todos estos países que firmaron otro acuerdo con Irán. Nosotros reivindicamos este memorándum, reivindicamos la intención del gobierno argentino de buscar la solución por la vía pacífica y la colaboración de un Estado que además indudablemente tiene que prestar colaboración, porque de lo contrario la causa va a quedar bloqueada sin fin. El memorándum fue un intento para tomarle declaración a los acusados en una causa frenada intencionalmente durante décadas, impulsado por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso Nacional. Un acuerdo con otro país se puede debatir en el Congreso, en los medios, en la calle y en las urnas. Pero convertirlo en un delito de traición a la patria tiene un solo objetivo: la persecución judicial a quienes realmente hicieron algo por intentar esclarecer el atentado a la AMIA. La utilización política es la única razón de la denuncia. Una denuncia sin motivos, ni pruebas, ni delito. Una denuncia en manos del juez Bonadío, denunciado 2 veces por Nisman por encubrir el atentado, por intentar apartarlo de la investigación e incluso querer atentar contra su propia vida. El juez apartado de la causa AMIA por sospechoso de encubrimiento. El puesto a dedo por Menem. El de la servilleta de Corach. El juez que disparó y mató a 2 personas con una Glock calibre 40. El de los vínculos con el Fino Palacios. El que sobrevivió a 50 denuncias en el Consejo de la Magistratura.
El hombre que simboliza la cadena de maniobras oscuras y encubrimientos políticos, judiciales y policiales que buscan derrumbar la verdad. Como si buscaran cerrar un círculo siniestro desde el día que la Argentina vivió un infierno. El horror de la muerte y después del silencio. En primer lugar, pregunta el periodista Alejandro Gomel, de Radio del Plata. Buenas tardes. La pregunta en nombre de los colegas de radio. Por un lado, habló usted de deterioro de garantías institucionales y en ese marco garantías electorales. ¿Lo calificaría este gobierno como autoritario, más allá que fue elegido por las urnas? Y en ese marco, ¿cree que puede haber fraude en las próximas elecciones del 22 de octubre? Y la segunda parte de la pregunta, lo veíamos a Pichetto recién en pantalla. ¿Usted va a integrar, ya tiene definido que va a integrar el bloque del PJ en el Senado? O sea, son dos preguntas en realidad. Hay muchas, hay muchísimas. Sí, pero es una. Pero vamos por la primera. Las voy a contestar las tres, quédate tranquilo. 4 eran. Bueno, dale, no, pero la que acabas de preguntar vos. Pero como es tan larga, ¿por qué no vas por partes? A ver, no, las definiciones son siempre subjetivas, pero hay cosas que sí que son objetivas y que es un desapego total por el Estado de Derecho. Diría que es un gobierno al que no le interesa el Estado de Derecho, no cuida el Estado de Derecho, no solamente por estos episodios. Podemos remitirnos, por ejemplo, al intento de nombrar 2 miembros de la Corte, ni bien asumido por decreto de necesidad y urgencia, y además modificar una ley tributaria, como fue la ley de blanqueo, con un decreto de necesidad y urgencia. Usted sabe que los decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria están expresamente prohibidos por la Constitución. No se puede firmar decretos de necesidad y urgencia. Podría enumerar y estar aquí durante horas acerca de las conductas objetivas, los comportamientos del gobierno que no condicen con un Estado de Derecho. En cuanto a lo que usted menciona, obviamente que hay peligro en el proceso electoral. De hecho, ya lo hubo. O sea, esta pregunta se la podía responder con lo que pasó el domingo 13 de agosto, cuando seguramente usted, o a lo mejor como periodista se quedó hasta las 3 o 4 de la mañana, pero si era un periodista de radio, a lo mejor tiene que estar muy temprano a la radio el otro día, no podía hacerlo, y usted se fue a dormir, como tantísimos millones de ciudadanos, pensando que el gobierno había ganado por amplísimo margen en todas partes, y esto no fue así. Creo que es el propio gobierno el que con su conducta y su comportamiento da la idea a la sociedad de lo que pueden hacer o de lo que puede suceder. Después era... A ver, mi pelea, nuestra pelea, la pelea de Unidad Ciudadana no es ni por un sillón, ni por un lugar. Sentada en el umbral del Senado o sentada en la Estatua de la Libertad voy a pensar y hacer exactamente lo mismo. Los lugares no cuentan, lo que cuentan, y yo creo que eso es lo importante, es lo que uno va a representar y ejercer. En segunda instancia, pregunta Alexander Peirel, de la agencia AFP. Buenas tardes. Desde afuera, ¿cómo cree que ven a los políticos argentinos que en esas elecciones legislativas, políticos argentinos que tienen problemas con la justicia, que concurren a esas elecciones legislativas para buscar un blindaje? Perdón, dijo para buscar un blindaje. Sería, en concepto, sería para buscar fueros. Sería eso. Blindaje mediático es el que... Inmunidad parlamentaria. Claro, blindaje mediático es el que tiene el gobierno, donde se oculta absolutamente todo lo que sucede. Es más, se pinta como un panorama de crecimiento económico, de bienestar social, que realmente dista mucho
de lo que sucede en la realidad. Eso es blindaje mediático. Lo otro que usted habla, en realidad yo podría haber sido legisladora en diciembre. Acá me están mirando sentado desde el lugar de candidato Daniel Scioli, que fue nuestro candidato a presidente en las elecciones del 2015, y recuerdo que Daniel me pidió que fuera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, porque pensaba y sentía, yo se lo agradecí mucho además, que podía traccionar muchos votos para la lista. Y la verdad que yo le dije, mira Daniel, te agradezco infinitamente por la confianza, por la actitud, pero ¿sabes qué van a decir? Que voy de comisaria política tuya. Y entonces te van a pintar como una persona que yo voy a controlar con todos los diputados y con todos los senadores del Congreso. Así que si hubiera querido tener fueros o inmunidad, ya lo hubiera hecho en aquella oportunidad. En tercer lugar, pregunta Ignacio Campos, de Infobaires 24. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? Bien, Nosotros ¿cómo estás? nos tomamos el atrevimiento de dejarle a nuestros lectores en Facebook que nos dejaran las preguntas para hacerte. Chiaresa, un compañero, Ricardo creo, nos preguntaba que, teniendo en cuenta que desde que asumió el gobierno Mauricio Macri, se han dedicado de manera sistemática a hacer caer derechos que habían sido consagrados, incluso mediante leyes, al cuarto día de estar en el gobierno se llevó puesta la ley de medios. Y a propósito de esto nos pregunta este lector si vas a tomar alguna iniciativa en el sentido de una nueva, o reflotar la ley, que en definitiva es lo que debe considerarse. Me parece que a esta altura, con lo que está pasando en cuanto a los medios de comunicación, esa ley de medios se ha tornado, si se quiere, un poco obsoleta. ¿Y por qué te voy a decir? Porque hoy estamos ante un problema más grave que el de concentración de los medios, más grave que de hegemonías de esa naturaleza. Yo lo decía el otro día a un colega tuyo, que lo que está generando este gobierno es algo más grave, porque puede haber concentración de medios, pero en esos medios haber periodistas que no tengan temor, por ejemplo, y aún cuando estén en un medio hegemónico o en cualquier otro medio, hablen igual. Es cierto que la concentración económica y hegemónica es un importante y terrible limitante, pero al lado del limitante y de la autocensura que se impone el periodismo por miedo, la ley de medios no serviría para contrarrestar esto. Cuando se produce el episodio del despido de un conocido periodista económico de un medio que había logrado rating a partir de, bueno, precisamente de convertirse en la voz y en la expresión de un sector muy importante de la ciudadanía argentina que entiende que lo que lee, escucha, mira en otros medios no es cierto, esto opera también como un limitante para todos los periodistas. Y esto no habla mal de ningún periodista ni autoriza a decir, ay, qué cobarde. No, porque la gente son trabajadores y trabajadoras de prensa que tienen que vivir, que tienen que comer, que tienen que pagar cuotas, que tienen obligaciones. Y de repente ese periodista o esa periodista que tiene que decir algo y piensa y lo siente o lo sabe por una investigación o quiere expresar su forma de ser, piensa, pero ¿y si digo esto? Y a este que tiene listas de gente que quiere mandar a la luna, conmigo sería mucho más fácil, puede pensar el periodista. A mí no me tiene que mandar a la luna, tiene que levantar el teléfono,
llamar al dueño del canal, del medio, de la revista o del diario y decirle, che, pero escúchame. Y entonces, chau, con ese periodista o esa periodista. Esto no se soluciona con ninguna ley de medios. Esto se soluciona con una democracia que funcione, que es algo más que una ley. Son las instituciones del país, son las instituciones de la República, puestas al servicio de la libertad y de la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos. La próxima pregunta la realiza Cecilia González de Notimex. Hola, buenas tardes. Queríamos preguntarle en nombre de los corresponsales extranjeros si cree que va a tener el apoyo necesario en el Congreso para evitar un eventual desafuero del cual ya se está hablando desde ahora. ¿Hasta qué instancia internacional llegaría? Si está buscando ya desde ahora o si buscará instituciones internacionales que la apoyen. Y si nos pudiera hacer un comentario sobre el tema internacional del día, que es la crisis en España con la declaración de independencia de Cataluña, por favor. Gracias. Bueno, voy a... Qué preguntita te me has venido, hermana mexicana. Muy buenas, gracias, muchas gracias. La primera, que la fuerza en el Congreso. ¿Tú desde cuándo eres miren que estoy españolizada, tú, ¿desde cuándo eres corresponsal aquí? Hace poco. Entonces no estabas cuando yo todavía era senadora durante los 90. Bueno, yo fui, además de senadora durante la primera presidencia de Kirchner, fui senadora desde el año 1995, como indica el video, y fui la única senadora en la historia, por lo menos, que expulsaron del bloque del entonces oficialismo, que era el menemismo, el peronismo, no sé cómo quiera llamarlo, pero era el bloque oficialista. Fui expulsada. Yo no creo que la soledad impida ejercer las representaciones. Si uno mira la historia de otras representaciones, yo recuerdo, por ejemplo, no ya de mi fuerza política, sino de otras que se formaron, el grupo de los 6, que eran apenas 6 diputados y terminaron conformando una fuerza política que, aliada con el radicalismo, ganó las elecciones en 1999. Así que me parece que el Congreso debe ser un lugar de visibilidad de las políticas y sobre todo de la sociedad, de representación de esa sociedad, esas demandas. La gente, en definitiva, cuando vota una lista, un programa, vota también que su voz pueda tener un lugar en las instituciones y que se sienta representado, y que no eso signifique necesariamente sí o sí obtener lo que piensa que es justo, porque además, claro está que la gente es lo suficientemente lúcida como para saber la relación de fuerzas. De cualquier manera, yo siempre le digo, cuando estoy en los actos, a todas las personas a las que invitamos a votar a Unidad Ciudadana, que el día que yo no pueda ejercer esa representación, el día que me sea imposible defenderlos, cualquiera sea el motivo, se los voy a decir, porque lo que la gente siempre quiere es que le digan y que le cuenten las cosas. En cuanto a lo que se dice en los medios de comunicación respecto de esto, tantas cosas se han dicho. Esperemos que esta suceda. Pero con respecto a sí, lo que vamos a hacer, y yo no lo mencioné en el bloque de entrada de esta conferencia, es que una vez que pasen las elecciones, el 22 de octubre, vamos a hacer una presentación ante Naciones Unidas sobre esta causa y este llamado a indagatoria. Porque esto no es solamente un hecho no judiciable, o sea, un acuerdo entre dos países aprobado por el Congreso de la Nación. Esto es también un acto hecho en el marco de la Carta de Naciones Unidas. Cuando nosotros reclamábamos, y cuando hablo de nosotros hablo del presidente Kirchner, que comenzó a hacer el reclamo en el año 2007, y mis reclamos en todas las asambleas de Naciones Unidas acerca de lograr la cooperación de Irán, ofrecimos varias fórmulas alternativas, inclusive durante varios años, se hacía en el marco de Naciones Unidas.
porque ambos países somos signatarios de Naciones Unidas y como miembros de Naciones Unidas tenemos obligaciones también. Cuando uno conforma parte de un organismo multilateral, en este caso de carácter político, también tiene obligaciones. Y la Carta de Naciones Unidas, en el capítulo 6, Arreglo Pacífico de Controversias, artículo 33, es muy clara en sus dos apartados. El artículo 33 dice, primero, las partes en Naciones Unidas solamente pueden ser los estados que conforman parte de ese organismo. Las partes, o sea, los estados, en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tratarán de buscarle solución, ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Y el segundo apartado dice, el Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias de esta manera, por estos medios. Como verán, lo que hizo la República Argentina, que tenía y tiene todavía una controversia, porque bueno es recordar que si bien el presidente Macri, en su primera intervención en Naciones Unidas el año pasado, no hizo mención de la causa AMIA en absoluto, cuando yo recordé esta circunstancia en un programa periodístico, más tarde la vicepresidenta de Naciones Unidas, en la última asamblea, ha hecho mención a esto y ha vuelto a pedir la cooperación de Irán para el esclarecimiento de la AMIA. O sea, este gobierno ha vuelto a pedir la cooperación de Irán para el esclarecimiento del atentado. O sea, ha repetido la fórmula que durante tanto tiempo manifestamos nosotros y que finalmente culminó el arreglo. Hoy la causa está paralizada, como está paralizada desde el año 2006 porque no se puede tomar declaración a los acusados. Y esto era lo que perseguía, como bien recién el video, el memorándum. Es más, si se requiere la acción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el otro organismo, el propio Consejo de Seguridad te va a remitir a la primera parte del artículo, que es hacer precisamente acuerdos. Por eso decimos que este querer convertir en un delito un hecho que no es judiciable, no solamente en la Argentina, porque los únicos que pueden llegar a acuerdos entre países es el Poder Ejecutivo y luego necesariamente porque se trata de un acto complejo, tiene que ser ratificado por el Parlamento. Si no es ratificado por el Parlamento, tampoco tiene validez. Estamos no solamente ante un pedido de indagatoria y una persecución que vulnera per se la Constitución, sino también las obligaciones que Argentina tiene como Estado miembro de Naciones Unidas. Cataluña, uy, mira, me olvidaba. Impresionante, porque por muchas cosas. Primero porque creo que hubo un manejo por parte del gobierno de España, del gobierno español, muy malo. Las imágenes de ese domingo, con más de 800 heridos, las imágenes de guardias civiles sin que se le pudiera ver el rostro, tomando de la ropa a mujeres y literalmente arrojándolas por las escaleras, heridos, represión con más de 14.000 hombres que fue condenada por todos los países del mundo, realmente nos remite a épocas que deberíamos superar, y también exige por parte del todo el periodismo propio de España e internacional también, tener una actitud similar frente a esas cosas que hace el gobierno de España
que, por ejemplo, se ha tenido frente a otras situaciones. ¿Qué me parece? Me parece que el mundo cruje realmente. Antes de ese memorándum antes de ese referéndum, hubo otro referéndum en Kurdistán, en Irak, donde también lo que se llama la nación kurda votó por la secesión de Irak. En unos están de acuerdo, los estados internacionales, en otros no están de acuerdo. O sea, debemos comenzar a mirar lo que sucede en el mundo, también con la mirada de los intereses geopolíticos que se entrecruzan entre unos y otros. Esto no presupone renunciar a valores que están por sobre todas las cosas, como es el respeto a los derechos humanos y a la no violencia. Detesto la violencia como un modo de resolverlo. Pero hoy España está ante una encrucijada brutal, porque yo creo que muchos que tal vez no eran independentistas en Cataluña, hoy tal vez lo sean, a partir de la reacción del Estado. Complejo, como complejo es el mundo que está crujiendo, como complejo es lo que está pasando también, y tú lo sabes muy bien en tu país, en toda la región latinoamericana, lo que está pasando con los inmigrantes y las migraciones, con el surgimiento de los nazis en Alemania. Por primera vez desde la guerra, 94 legisladores nazis se van a sentar en el Parlamento en Berlín. Y no es una cuestión menor porque estamos hablando de Alemania, la que sostiene la Unión Europea, el alma, el corazón, el cuerpo, el dinero de la Unión Europea. Un tema complejo que esperamos, y esto ya lo digo como hija de españoles o como nieta de españoles, de mis 4 abuelos, 3 son españoles, una abuela madrileña y 2 gallegos, como Rajoy. Espero sinceramente que pueda resolverse sin violencia. Si tuviera que pedir un deseo, no sé si sería la independencia, no la independencia, la unidad de España. Lo que pediría primero, si se tratara de un deseo, sería el de que cualquiera fuera la resolución, con independencia o sin independencia, que por favor no hubiera violencia. La próxima pregunta la realiza Gonzalo Asís, de TN. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Acá en el medio. ¿Acá? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Yo le quiero preguntar por otra de las historias que también conmovió y entristeció mucho la historia de los últimos años, que es la tragedia de Once. Usted en una entrevista reciente dijo puntualmente que el Estado no tenía la culpa en la tragedia de Once. La primera parte de la pregunta tiene que ver cómo sustentar semejante afirmación en una causa en la cual el fiscal investigó y el tribunal probó que los subsidios que el Estado entregaba al mantenimiento del tren Sarmiento se gastaban en entradas para recitales, en botellas para tomar champán, en aviones privados. El fiscal calificó el tren Chapa 16 como un ataúd sobre ruedas y sobre todo en esa causa, doctora, fueron condenados 2 secretarios de Estado de su gestión, como fue el caso de Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y en este momento está siendo investigado en un juicio oral el exministro de Planificación, Julio De Vido, y acá me permito hacer una pequeña postilla porque usted recién mencionaba al doctor Claudio Bonadío. Bonadío en un primer momento había obviado la investigación en el caso de Julio De Vido, y recién un colega me hacía referencia a algo que me parece que vale la pena preguntarle también, hablando de Bonadío. ¿Por qué durante los años en que Claudio Bonadío estaba siendo investigado por el Consejo de la Magistratura, la mayoría que su espacio político ostentaba en el Consejo no lo llevó a Bonadío a un estado de destitución? Gracias. Bien, con respecto a la primera pregunta, creo que las responsabilidades penales, civiles y administrativas serán determinadas por la justicia. En cuanto a la segunda pregunta, el caso de Bonadío,
deberá ser porque en los momentos en los cuales se trataba, esto también demuestra que no hubo un manejo político de la justicia en nuestro caso, porque si personalmente yo hubiera tenido las mismas cosas o las mismas ideas que tiene el presidente Macri, que quiere mandar a los que no le gustan a la luna, yo hubiera seguramente mandado a los representantes de nuestro espacio a que Bonadío fuera desplazado. Al contrario, siempre las decisiones que se tomaron en el Consejo de la Magistratura se tomaron en base a las pruebas o a lo que pasaba en los expedientes. Con lo cual, fíjese la diferencia. Nuestros representantes, y es de público y notorio que el juez Bonadío nunca fue una persona que simpatizara con el gobierno, ni que yo tuviera algún vínculo o relación con él mismo. Y sin embargo, esto no fue motivo de que interviniera en el Consejo de la Magistratura en contra del juez Bonadío. La próxima pregunta la realiza Ana Delicado de la agencia Sputnik. Buenas tardes. En primer lugar, en una pregunta consensuada por mis compañeros, querían preguntarle si va a brindar más ruedas de prensa al margen de este momento político coyuntural. Y en segundo lugar, le quería preguntar por lo siguiente. Usted dijo ante la FAO en 2015 que la pobreza estaba por debajo del 5%, en sintonía con el último dato del INDEC del primer semestre de 2013, que la situaba en el 4,7%. Pero en 2015 también organismos como el CEDLA de la Universidad de La Plata o el Cifras de la CTA decían que la pobreza era del 29%. Mi pregunta es si sigue sosteniendo lo que dijo ante la FAO y defiende las estadísticas del INDEC durante su gestión y si cree todavía en el INDEC de la actual gestión. Muchas gracias. Bueno, si empezamos con el INDEC de la actual gestión, que dio a conocer ayer la cifra de la inflación, que creo que fue en 1.5, 1.7. Si uno mira, por ejemplo, lo que dice un organismo como Fiel, insospechado de ser simpatizante de nuestro espacio político, habla de una inflación para el mes pasado de septiembre de 2.6 y de 3.4 en materia de alimentos. En cuanto al tema de la pobreza, cuando asumió este gobierno cambió la forma de medir la pobreza, cambió la canasta y sostuvo que en realidad durante nuestra gestión de cada 3 argentinos, 1 era pobre. Yo podría decirte que con esta medición, en lugar de haber recibido la Argentina con el 54 o 56% de la pobreza, la habíamos recibido entonces con casi el 70%. Pero me parece que son todas discusiones numerológicas que en definitiva no terminan de esclarecer lo que realmente pasa. Pero creo que hay otras cuestiones que tienen que ver con el sentido común y también con la consistencia de los datos macroeconómicamente hablando. Hace poco también se dio a conocer que la pobreza había descendido en la Argentina, o sea, que estaba ahora en el orden del 28%. Ahora bien, ¿cómo es posible que haya descendido la pobreza o que durante nuestra gestión de cada 3, 1 era pobre, si hoy se han eliminado los subsidios a todos los servicios públicos, luz, gas y agua? Esto significaba un salario indirecto para todos los hogares argentinos, absolutamente. El dinero que la gente no destinaba porque estaba subsidiada y ese subsidio le era pagado a las empresas, no era que las empresas no recibían nada, recibían el subsidio por parte del Estado, era un salario indirecto para todas las familias argentinas. Esto hoy no está. Hoy tenemos tarifas que han crecido en el orden de más del 1000%. Un consumo de gas de una familia en un barrio popular de Capital Federal con subsidio era, suponte,
1.200 pesos de gas, esa misma familia hoy está pagando 9.700 pesos de gas. 1.200 o 1.300 pesos del 2015, sin la inflación del 41% del año pasado, más la actual. Pero además teníamos un 5.9 de desocupación. Y antes que preguntes si es el INDEC, quiero decirte que el índice de desocupación en la Argentina no lo calcula el INDEC, lo calculan todos los servicios de estadísticas de las provincias y luego lo remiten al INDEC que lo procesa. Hay consenso en que estábamos en un 5.9 de desocupación, uno de los más bajos de las últimas décadas. Bien. Y además, esa gente que estaba ocupada por convenios colectivos, por salario mínimo vital y móvil, tenía un salario por arriba de la inflación, por arriba de la inflación. Y en esto me fijo, por ejemplo, en los datos estadísticos de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de La Cava, para el 2015. Bien, o sea que teníamos solamente 5,9% de desocupados y los que estaban ocupados tenían tarifas subsidiadas y salarios por encima de la inflación en su poder adquisitivo. Pero además, si en la familia había ancianos, si había gente de la tercera edad, además de tener cobertura, porque Argentina logró una cobertura casi universal en materia previsional, las jubilaciones o las pensiones también estaban por encima de la inflación, pero además recibían, por ejemplo, los medicamentos gratuitos, además del plan Remediar, por el PAMI gratuitos, el plan Remediar, además de los beneficios que otorgaba a la gente de la tercera edad el PAMI. Digamos que entonces teníamos cubierto a los activos, porque había muy baja desocupación, y a los pasivos, y todo por arriba de la inflación y con programas y políticas públicas que significaban ingresos indirectos. Esto hoy no está. Los salarios, las jubilaciones y las pensiones están por abajo de la inflación. Se ha suspendido el plan Remediar. No hay remedios para los jubilados, tampoco los hay para los enfermos de HIV, ni tampoco para los oncológicos, ni tampoco para los de otras patologías. Además de esto, los programas que había en materia de cobertura para los que eran trabajadores informales, digamos que la asignación universal por hijo ha sido uno de los logros mayores de nuestro gobierno, también por arriba de la inflación, con programas además en los colegios, con netbook para los chicos, con programas de entregas de libros, con programas de inclusión total que significaban siempre salario indirecto. Además, los propios asalariados y las propias clases medias generaban con su consumo la existencia también de lo que se denomina changas, que se conoce normalmente con el nombre de changas y que ayudaba conjuntamente con los programas como la UH a completar un ingreso que colocaba a la gente no en Disney World ni en el mejor de los mundos, pero sí por encima de los niveles de pobreza. Si además los discapacitados recibían sus pensiones, había cobertura para todos los discapacitados, si además estábamos constantemente inaugurando escuelas y hospitales, tenemos hoy, por ejemplo, 6 hospitales paralizados, 1 en Entre Ríos y 5 en el conurbano bonaerense, que podían estar prestando salud y atención para millones de personas. Si con todo eso que hoy no tenemos, ellos dicen que disminuyeron la pobreza, yo digo que si con todo eso que había en la Argentina hasta el 10 de diciembre, de cada 3, 1 era pobre, yo diría que hoy, con tarifazo, con una inflación que no pueden detener y que ha comido el poder adquisitivo y lo que es peor, las esperanzas de la gente no va al supermercado ya. Compren los almacenes de barrio. Si además de eso la mayoría de los discapacitados
sigue sin cobrar su pensión, si se acabaron los programas de Netbus, si se acabaron todos los programas de inclusión social. ¿Cómo es posible que haya menos pobres? Yo creo que si con aquella Argentina, con esos ingresos incuestionables y objetivos, según el gobierno, de cada 3 argentinos, 1 era pobre, yo me atrevería a decirte entonces ahora que con estas políticas y este gobierno, de cada 3 argentinos, 2,8 o 2,9 son pobres. La última pregunta la realiza Sebastián Adida de la agencia Noticias Argentinas. Hola Cristina, acá. ¿Cómo Hola. le va? Bien, querido. En una pregunta consensuada con colegas de medios gráficos, quería consultarle, Cristina, si una vez transcurrida esta coyuntura electoral y sea el resultado que fuere, ¿tiene en mente hacer una convocatoria a las fuerzas políticas que por distintos motivos se fueron desprendiendo del Frente para la Victoria, de modo tal de rearticular al espacio nacional y popular en un frente político común, ¿no? Como sucedió hasta casi el 2013, ¿no? En unidad. Bien. Mira qué buena pregunta consensuaron tus colegas. No he esperado a que pase la elección. Fue conocida una carta que publiqué, una convocatoria, una carta abierta que convoqué a todas las fuerzas políticas de la oposición, porque está claro que de cada 3 bonaerenses, 2 votaron contra el ajuste. De cada 3 bonaerenses, 2 son oposición. Esa carta la escribí, la ratifico y no solamente la sostengo hasta el 22 de octubre, sino que se la va a pedir la gente a la oposición después de octubre. Porque las cosas que van a suceder en el país en materia económica, el gobierno ha dicho que la nafta aumenta el 10, el 11%. Es probable que el tipo de cambio, todos sabemos lo que está pasando con el tipo de cambio, es probable que también modifiquen el tipo de cambio con lo que esto impacta. Se ha decretado la libertad en materia de precios de combustibles. Esto va a significar 2 cosas. Por un lado, que te van a poner lo que ellos quieran de precio de la nafta o del gasoil. El segundo, que al tener libertad de importación, seguramente a muchos les va a convenir más importar nafta o gasoil, que está mucho más barato afuera que adentro, con lo cual, además de irse divisas en materia de pago por combustibles, seguramente también se van a destruir más empleos de los que ya se han destruido en todo el sector de la industria petrolera. Yo estoy convencida que si lo de hoy, cuando apelamos a la unidad, es no solo un deseo, sino la comprensión de lo que está pasando, de lo que hay que hacer y fundamentalmente del gran ajuste que se viene, yo creo que después va a ser la propia sociedad la que le imponga a las fuerzas políticas, por lo menos aquellas que se dicen opositoras al ajuste y a representar a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas, a los comerciantes, a los estudiantes, a los científicos, a los docentes, en fin, a todo lo que constituye ese colectivo que vos denominás nacional y popular y que yo creo que es, en definitiva, la absoluta y gran mayoría del pueblo. Seguramente que sí, pero ya no va a ser solamente porque comprendemos nosotros o lo impulsamos nosotros. La sociedad lo va a demandar, no tengan dudas. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes y una vez más nos vemos. Muchas gracias.
y popular y que yo creo que es en definitiva la absoluta y gran mayoría del pueblo, seguramente que sí, pero ya no va a ser solamente porque comprendemos nosotros o lo impulsamos nosotros. La sociedad lo va a demandar, no tengan dudas. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes y una vez más nos vemos. Muchas gracias.